Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Último viernes, ya termina la feria. Gracias, Gonzalo. Así es, último viernes hay que volver. Está el trajín diario de tribunales, ¿no? Así que bueno. Pero con las baterías cargadas, ¿no? Más o menos, pero bueno, hay que esperar hasta diciembre. Lo importante es pasar el milagro. Uno pasa el milagro y ya está. Y terminó el año. Ya terminó el año. Bueno, tenemos un programa interesante hoy. Vamos a hablar de la función, de la competencia de la Escribanía de Gobierno y si la Escribanía de Gobierno puede otorgar o no escrituras públicas, si son válidas esas escrituras públicas que otorga la Escribanía de Gobierno. Por eso hemos invitado al presidente del Colegio de Escribanos, el escribano Mariano Colmónico, que va a tocar este tema que tiene mucho que ver también con gran cantidad de personas que accedieron a una vivienda a través de planes del gobierno y hasta la fecha no tienen una escritura pública. Otro tema que vamos a desarrollar en la sección Consulte con su abogado es el tema laboral. Nos visita Lucía Soto Padilla, Roque. Sí, la doctora nos va a informar respecto y recordar la importancia de trabajar bajo la relación de dependencia registrada, correctamente registrada, tanto la importancia como para el trabajador como para el empleador. Y también, finalmente, respecto a la enfermedad laboral, ¿qué hacer cuando uno tiene una enfermedad mientras está trabajando, ya sea producto o no de la relación laboral? La primera jornada de Derecho Procesal Penal que se realiza en Salta va a venir Caferata Nores y van a disertar funcionarios y abogados de nuestro foro. Nos estaban visitando para presentar estas importantes jornadas de este 21 de julio miembros del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, el doctor Segovia y la doctora Rodríguez. Va a ser una jornada que va a ocupar todo el viernes 21 de julio, va a ser muy importante y muy interesante, así que recordamos desde este momento la invitación para que participen y sobre todo para que se inscriban. Y un llamado de atención muy importante para los colegas del interior porque va a haber importantes descuentos para aquellos matriculados del interior de la provincia. Jornada completa, mañana y tarde. La verdad que bueno, organizar los estudios el día viernes, 21 de julio, para estar presentes. Y Gonzalo, como siempre de nuestro programa proponemos a todas las personas que nos están viendo que tengan algún problema jurídico, algún tema justamente de derecho laboral o algún tema sucesorio o por tema de alimentos o derecho de familia, cualquier tema, cualquier duda, consulte con su abogado, ¿no es así, Gonzalo? Efectivamente, siempre. Vamos a la placa del Colegio de Abogados que la institución brinda un servicio gratuito del consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Momento de consulta jurídica, Roque. Así es, Gonzalo, vamos a visitar a la doctora Lucía Soto Padilla para hablar de derecho laboral. Así es, la importancia de estar registrado tanto para el empleador como para el empleado, ¿no? Qué beneficios tiene y demás. Tal cual. Respecto también a lo que pasa si un empleado está enfermo. Vamos a ver si nos atiende, ¿te parece? Pase. Doctora, muchas gracias. Hola. Y en la feria, Siempre se trabaja. ¿Cómo está? Siéntense, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchos temas laborales para consultar a Lucía, ¿no? Sí. Bueno, ¿quiere un café? Bueno, dale, buena idea, pero antes, ¿te parece que le presentemos a los televidentes quién es la doctora Lucía Soto Padilla? Bueno, doctora, muchas gracias por recibirnos en
plena feria, ¿no? Así es necesario, ¿no? Heroica. Todo un esfuerzo, pero bueno, es hablar de temas importantes como tienen que ver con el derecho laboral, nada más y nada menos, y sobre todo, bueno, la importancia, doctora, de que un trabajador esté registrado. Sí, es muy importante. Muchas veces hay un gran índice de clandestinidad laboral y eso genera muchos perjuicios para el trabajador. Es importante que el trabajador esté registrado para que se respete sus derechos a las prestaciones de la seguridad social. A través de la registración, el empleado puede acceder a una obra social, por ejemplo, a una cobertura por riesgo de trabajo y sobre todo a los beneficios jubilatorios que una persona tiene que acumular durante su vida activa, digamos, mientras trabaje, 30 años, para poder acceder a la jubilación ordinaria. Claro. Esto es importante porque durante está la relación laboral y mientras haya salud y juventud, ¿no es cierto? Son cosas que por ahí no se tienen en cuenta, ¿no es cierto? Sí, por ahí el trabajador como que prefiere resignarlo con tal de ganar un poco más de dinero, ganar unos mangos más, pero a la vez un trabajador, por ejemplo, que tiene hijos, por ejemplo, un trabajador que tiene una... no solamente para él, sino que la obra social le permite llegar a una cobertura para todo su grupo familiar. Y también en caso de quedarse sin trabajo, el seguro de desempleo también. También el seguro de desempleo, que si bien es muy bajito, sí. es una ayuda para los primeros meses que se queda sin trabajo. Hablamos de los beneficios del trabajador estar registrado, pero ¿qué beneficios tiene el empleador en registrar a sus empleados? Y bueno, el trabajador al registrar a sus empleados, al registrar a sus empleados, se evita multas en la Secretaría de Trabajo. La Policía de Trabajo hace generalmente inspecciones en los distintos locales comerciales y hace relevamientos. Entonces, al detectar alguna falta de algún empleado, le aplica una multa. Las multas son bastante importantes, bastante importantes. Así que es bueno evitar eso. También en caso de que, recordemos, en caso de que la persona tenga un accidente, tienen que hacerse también responsable por ese accidente o por esa enfermedad laboral, la ART. Por eso también es importante que esté registrado para que la ART pueda... Es una cobertura del empleador, es decir, va a haber una ART atrás. Totalmente. Si bien las cargas sociales son un poco pesadas para el empleador, es bueno tener la conciencia de eso, porque por ahí lo barato sale caro. Exacto. Entonces, un empleador entiende por ahí, cree que es más beneficioso para él no registrar a un trabajador y tenerlo en negro, porque así se ahorra todo lo que es las cargas sociales. Pero en el caso de haber un futuro litigio, hay muchas multas que agravan muchísimo las indemnizaciones que tiene que pagar. Y además está expuesto a tener multas en la Secretaría de Trabajo, multas ante la AFIP, le puede también aplicar multas. El Ministerio de Trabajo de la Nación le puede aplicar multas. Entonces, por ejemplo, una empresa quiere ser proveedora del Estado. Para ser proveedor del Estado no tiene que estar dentro del listado de infractores laborales. Claro. Y ese registro de infractores laborales lo tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo detecta por una multa, por más que el empleador la pague la multa, queda en este listado, en este registro. Entonces no puede luego aplicar para ser proveedor del Estado. Es algo importante. Sí. Pero la situación que se da mucho, digamos, es el empleado que está en negro, digamos. Su empleador no lo registra y él, digamos, quiere preservar la buena relación laboral con su empleador, pero le dice, ¿y cuándo me vas a registrar? Y el empleador le dice, excusas, y pasan los años y demás. Sí, le dice no. ¿Qué? Acá, le dice por ahí no, acá se trabaja en negro. Exactamente, digamos. ¿Qué herramientas tiene el trabajador en su mano para lograr la registración? La pregunta es muy interesante. La realidad es esta, que generalmente muchas veces las condiciones, hay un diferente poder de negociación entre el empleador y el trabajador. Pero el problema, digamos, muchas veces los trabajadores para trabajar y mantener su fuente de ingreso aceptan estas condiciones. El problema es cuando se finaliza la relación laboral. No está registrado, es una causa de despido. Entonces el trabajador lo que puede hacer es intimarlo a través de un telegrama colacionado laboral que por ley es gratuito y se lo manda a través de correo argentino. Intimarlo al empleador, mandarle una carta de documento diciéndole, mire señor, yo estoy en negro, trabajo desde esta fecha hasta tal fecha, quiero que proceda a mi registración. Y le da un plazo de 30 días para hacerlo. Si él no
lo hace o no contesta, se puede dar por despedido. Claro. Y al darse por despedido se devengan multas que son muy gravosas para un trabajador, para un empleador. Una pyme puede fundirse por juicios laborales. Claro. Entonces yo por ahí cuando vienen a consultarme empleadores, trato de que tengan conciencia de esto. Claro. De que a la larga le puede salir muy caro y pueden terminar con este negocio por ahorrarse en el diario, digamos, las cargas sociales. Otra de las cuestiones también, doctora, muchos televidentes nos escriben, Gonzalo, respecto, nos hacen comentarios que lo que sucede o que debería suceder cuando no pueden concurrir al trabajo por cuestiones de salud. Enfermedades laborales. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es una enfermedad laboral, no es cierto? Sí. O si no, una enfermedad simplemente mientras está trabajando, ¿no es cierto? Claro, el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, dura la vigencia en el tiempo hasta que el trabajador tiene la edad de jubilarse. Durante todo ese periodo pueden aparecer causas que suspendan el contrato de trabajo. Algunas causas que suspenden, el empleador tiene la obligación de pagar la remuneración, es decir, de seguir pagando, y otras no. Cuando un trabajador está enfermo, es una de las causas de suspensión en la cual el empleador tiene la obligación de pagar la remuneración al trabajador. Entonces, si un empleado está enfermo, un trabajador está enfermo, lo primero que tiene que hacer es dar aviso. Tiene que llamar al empleador, es mejor que lo haga por ahí, por algo que quede escrito. Claro. Si hay una nota, un mail, hasta un mensaje de texto al día de hoy, diciendo no voy a concurrir a trabajar, durante la primera jornada, digamos, de trabajo en el cual esté imposibilitado de ir por cuestiones de trabajo, decir no voy a ir a trabajar porque estoy enfermo de tal patología o tengo tal enfermedad, y ya le voy a acercar el certificado médico. Bien. Muchas empresas tienen contratado lo que se llaman oficinas de medicina laboral. Sí. Más Salud, Consumer, no sé si puedo decir los nombres, pero que hacen un control, digamos. Que hacen un control. Entonces Sí. obligan al empleado, digamos, que por reglamento, que vayan con su certificado, su médico tratante, vayan a estas consultoras, presenten el certificado médico y le justifiquen los días. Bien. En ese caso, ese procedimiento lo tienen que hacer el trabajador, si esa empresa lo tiene. Al justificar la enfermedad, el empleador tiene que pagar la remuneración por los días que se ausenta, digamos. ¿Cuántos son los plazos de licencia? Bueno, ahí tiene que ver mucho la antigüedad y las cargas de familia. Un trabajador, por ejemplo, que tiene cargas de familia, es decir, que tiene tiene una hija menor de edad a su cargo o una mujer a su cargo, tiene un periodo de licencias pago si tiene una antigüedad menor a 5 años, tiene 3 meses de licencias pagas. Si tiene mayor a 5 años, tiene 6 meses de licencias pagas. Y si tiene cargas de familia, esos montos se multiplican. Es decir, de 6, si tiene menos de 5 años y tiene carga de familia, y 12 si tiene más de 5 años y tiene carga de familia. Son 3 años. Si tiene carga de familia pasa a ser 6. Perdón, 3 meses. 3 meses, perdón, pasa a ser 6 meses. ¿No es cierto? Y si son 6 meses es un año. Claro, así es. Y después, muchas veces, ese es cuando uno tiene una enfermedad o un accidente inculpable. ¿Qué quiere decir inculpable? Que no tiene relación con el trabajo. Por ejemplo, el trabajador que se lastima la pierna jugando al fútbol. Claro. Se lastima, se guinza, no puede ir a trabajar, tiene que llevarse. ¿Qué tiene que hacer? Dar aviso al empleador, mejor por escrito, nota, mensaje de texto. Si él no puede acercarse, que un familiar vaya con la nota, pedirle que lo recepcione el empleador y que le ponga la firma recepcionado, un sello de la empresa. Y en su caso, si hay algún procedimiento establecido como una prestadora médica que hace el control de asistencia, concurrir ahí para que le justifique los días. Esto es fundamental lo que usted dice, ¿no? Aparte de ser escrito, porque muchas veces los empleados dicen, no, yo avisé, pero ¿cómo avisó? Y bueno, llamé por teléfono, le avisé a un compañero de trabajo que diga en la empresa, mínimo no es algo fehaciente, no hay una prueba de nada. Siempre las empresas tienen diversas estructuras. Claro. Hay empresas por ahí que no son tan formales como las pymes, que tienen 2 o 3 empleados, y por ahí con un simple llamado alcanza. El problema es cuando el empleador lo desconoce. Claro. Pero generalmente no pasa. Y hay otras empresas que son muy prolijas
y que si uno no realiza el procedimiento que dice, le descuentan el día. Entonces, para evitar eso hay que seguir el procedimiento que se establece. Hablabas, Lucía, de enfermedades inculpables, pero están las enfermedades laborales también, que tienen otro régimen. Claro, hay cuando un empleado tiene un accidente o sufre una enfermedad a causa del trabajo, quien se tiene que hacer cargo de esa enfermedad o de las consecuencias de esa enfermedad es el empleador. Claro. Desde 1995 se dictó una ley, la Ley de Riesgo de Trabajo, que creó unas aseguradoras específicas para cubrir este riesgo, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, las famosas ART. Exacto. Las ART, el empleador tiene la obligación de contratar la ART, que es un seguro que dé cobertura a estas contingencias que se generan, a consecuencia del trabajo. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas por esta ley? Bueno, están los accidentes de trabajo, que es un hecho súbito y violento. Por ejemplo, voy bajando las escaleras de la empresa, me caigo, un porrón, me doy un porrón en el piso y me abro la cabeza, me tienen que hacer puntos. Bueno, eso es un accidente de trabajo. Y también una enfermedad profesional, que en las enfermedades profesionales son aquellas que tienen origen en el trabajo. Por ejemplo, tengo que cargar cosas muy pesadas y movimientos repetitivos muchas veces, con una posición de la columna no muy cómoda, y eso genera una hernia de disco. Bueno, eso es una enfermedad profesional que también tiene que cubrir la ART. Bien se tiene el accidente, bien se empieza a tener... se manifiesta la enfermedad, hay que avisar al empleador. Si el empleador omite hacer la denuncia, es decir, la denuncia ante la ART, el empleador puede ir a la ART y decir, mire, tengo esta dolencia, quiero que me hagan un formulario. Si las ART no les extienden el formulario de denuncia, hay que mandar un telegrama con la zona laboral. Porque sí existe, el régimen por ahí no funciona muy bien. Y si el empleado se duerme, muchas veces se queda sin la cobertura. Así que lo mejor es o mandar, primero hacer la denuncia verbal, pero esperar exigir que el empleador vaya a la ART y haga la denuncia de la patología que uno está diciendo que tiene. Perfecto, clarísimo. ¿Qué es lo que te cubre la ART? Bueno, el sistema lo primero que busca hacer es cubrir, es preventivo. Es decir, las ART buscan que se eviten los accidentes a través del cumplimiento de normas de seguridad. Tienen que chequear de que estén en la empresa todas las normas de seguridad conforme a las tareas que se realicen. Conforme a las tareas que se realicen, que se usen cascos, que se entreguen los cinturones para la protección de las caderas, que se entreguen todos los elementos de protección, que no haya una fuga de gas, de electricidad. ¿Tienen que dictar cursos también respecto? También, hay capacitaciones que muchas veces están en cabeza de la ART y muchas veces están en cabeza del empleador, pero se controlan mutuamente. El empleador va a tratar siempre de que su establecimiento sea seguro, porque la alícuota de la ART se va a medir conforme cuál sea el grado de siniestralidad que tenga ese establecimiento. Entonces, los dos quieren achicar los costos del empleador. Y la ART también, por ahí, por una cuestión de cliente, asegurarse. Claro, asegurarse el cliente, de una estrategia comercial, también da este tipo de cursos a los empleadores, a sus clientes, a los empleadores más rentables. Exacto. ¿Y qué es lo que? Primero es preventivo, y después, ya está, el chango se ha caído y se ha abierto la cabeza. Entonces, la ART lo que tiene que hacer son las prestaciones en especie. Las prestaciones de especie son todas las prestaciones de salud. Tiene que cubrir las prestaciones, las operaciones, las prótesis, las terapias, fisioterapia, todo hasta que el empleado se encuentre rehabilitado, o en su caso si no se puede, o hasta que no pueda, hasta que la enfermedad o la dolencia haya tenido adquiere el carácter definitivo y no haya que hacer, ser reversible. Las prestaciones en especie se deben de por vida, al empleado. Pero muchas veces... ¿Cuáles son, esas prestaciones en especie? ¿En qué consistirían? En especie, la primera, ahora se amplió. La primera prestación en especie es las prestaciones médicas.
que es todo lo que habíamos dicho, las operaciones, los tratamientos, los medicamentos. Después también las prótesis, también las cubre la ART. Y después la reubicación laboral. Es decir, si un empleado es víctima de un accidente de trabajo que le genera, por ejemplo, se le corta una mano. Claro. A ver, vamos a un extremo. Un ejemplo drástico. Claro, un ejemplo drástico. Y él trabajaba en la cocina. Y sin eso no puede seguir trabajando. Entonces se necesita una reubicación laboral. Bueno, la ART evalúa y busca para que se lo reubique laboralmente. Si bien el empleador es el que lo tiene que reubicar, la ART es quien hace el seguimiento. Claro. Entonces eso es lo que busca, digamos, la ART, también reubicarlo laboralmente. Bueno, en caso de que no, o sea, si bien esa persona ha tenido, digamos, una disminución en su capacidad laborativa, porque a raíz de este accidente ha sufrido, digamos, una pérdida de algún miembro o una disminución de algún sentido, la ART tiene que indemnizar y tiene que pagar un dinero, digamos, en concepto de indemnización por esta disminución en la capacidad laborativa. Bueno, y para finalizar, Gonzalo, ya no se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, pero bueno, ¿qué sucede cuando desgraciadamente y cotidianamente vemos que sucede? La ART no cumple con las prestaciones que usted decía, ¿no es cierto?, que tienen que brindar al trabajador. Sí, es una práctica habitual de las ART mandar una carta documento diciendo que la dolencia es preexistente y así tratar de eximirse de la responsabilidad. Cuando la ART manda esa carta, pide o rechazar el siniestro o dar el alta médica y la persona entiende que no puede volver a trabajar porque todavía no está recuperado, lo que tiene que hacer en el término de 5 días tiene que ir a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que queda en la calle Leguizamón al 300. Tiene que ir ahí y pedir una divergencia de alta médica. Es decir, no estoy de acuerdo, uno va ahí, lo asesoran bastante bien y dice que no está de acuerdo con la alta médica porque él sigue teniendo ciertos problemas. Entonces ahí se fija lo que se llama se fija una audiencia con un médico de la comisión médica y dictamina si realmente está bien para reintegrarse o no, o si la dolencia es preexistente o la dolencia es por causa del trabajo. Entonces no se queden con el rechazo o con el alta y vayan a la superintendencia si no están de acuerdo. Es un trámite sencillo, se lo tienen en el día, las audiencias se fijan 15, 20 días como mucho. Claro. Y en caso de que pase ese término de 5 días, es decir, se le da el alta médica o el rechazo y pasa 5 días más de 5 días, el empleado ya no puede ir directamente a la comisión médica, sino lo que tiene que pedir es el reingreso en la ART. Tiene que ir a la ART, que le extiendan un formulario de reingreso y mostrar y decir por qué quiere reingresar. La ART, lo más seguro es que rechace ese reingreso. Y con ese rechazo se tiene que ir recién a la superintendencia. Exacto. Clarísimo. Bueno, clarísimo, ¿no? Pero igualmente lo vamos a volver a invitar porque seguramente este tema va a dar quedan muchísimos temas para hablar todavía. Así es, Gonzalo. Pero agradecemos muchísimo. Muy amable, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Ya vamos con más Cuarto Intermedio. Quédese por la señal de Somos Alta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y para presentar acá una jornada de Derecho Penal y Procesal Penal. Y para eso hemos convocado, aparte de la organización, estas jornadas. Está con nosotros miembros del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Está con nosotros la doctora Gabriela Rodríguez. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias por venir. Te agradecemos muchísimo. Ustedes por la invitación. Y Luis Segovia. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amigo de la casa, Luis. Muchas gracias. Bueno, el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, junto con el Colegio de Abogados y la agrupación Trejo, digamos, son las instituciones que están coordinando y organizando esta primera jornada de Derecho Penal
y procesal penal. Bueno, el Instituto de Derecho Penal ya lo conocemos. Así es. Pero la agrupación Trejo, ¿cómo nace? ¿Quiénes son la agrupación Trejo? Bien, la agrupación Trejo nace en el seno de la Facultad de Derecho de Córdoba. ¿Usted es egresada de Córdoba? De Córdoba, sí, soy ¿Usted? egresada de Cordobés, egresada. soy salteña. Egresada por Con Córdoba. mi corazoncito allá en la facultad, por supuesto. Y Luis de La Plata, ¿no? Egresado de La Plata, Sí. Universidad de La Plata. Sí. Bien. Es una agrupación Escuela que de nace- penalistas, ¿no? Sí, Escuela de penalistas. totalmente, Córdoba. escuela Sí. de penalistas. Y fue mi gran profesor, mi gran maestro, el doctor Caferata Nores. Así que Bien. imagínate, ya nos conocemos. La agrupación Trejo nace en el año 2008. Nace en el seno, como te decía, de la Facultad de Derecho, con un grupo de ayudantes alumnos de la materia de sociedades. En esa época era Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, me acuerdo. Sí. Y empezamos a buscar docentes de la facultad, titulares de cátedra y demás autoridades, para que capaciten a otros compañeros, porque en Claro. esa época éramos... Sí. Y así Yo nace. de grande estudié, así que en esa época era Como estudiante. un espacio académico, con un espacio de Exactamente. formación y demás. La verdad que bueno, muy Exactamente. interesante que se hayan unido 3 instituciones para llevar adelante esta jornada. Estaba leyendo acá el programa Roque y la verdad que, digamos, el criterio de seleccionar a los disertantes, ¿no? Abogados de la matrícula, funcionarios públicos tanto del Ministerio Público Nacional como provincial, Del Poder Judicial miembros del Poder Federal. Judicial. La verdad, digamos que es disertantes que van a dar sus opiniones y van a disertar desde distintos puntos de vista, ¿no? Así es como ustedes sabrán, el proceso penal se integra por abogados que defienden a la víctima, Sí. y por abogados que defienden los derechos del imputado. Así que en este caso tenemos, por suerte, un gran bagaje de abogados particulares que van a tocar esos temas. En mi caso, por ejemplo, voy a tocar el tema del querellante en Salta, Sí. un análisis constitucional, se va a tocar el tema del femicidio, se va a tocar el tema de la libertad del imputado, y son un conjunto de temas de derecho procesal y derecho penal que van a ser muy importantes, porque desde que ingresamos a nosotros a un sistema penal acusatorio, se han generado muchos cambios, muchas reflexiones. Los abogados de Salta ya tenemos como una cierta cancha en haber andado este camino y ver cuáles son las falencias, cuáles son nuestras fallas, las dificultades con las que nos encontramos cuando ejercemos. Así que en ese sentido la jornada va a apuntar a intentar satisfacer todas esas inquietudes que tenemos los abogados. Le recordamos, Gonzalo, estamos viendo ahora en pantalla el flyer justamente de esta primera jornada de Derecho Procesal Penal que va a asistir el doctor José Caferata Nores, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, la temática, como decíamos, influencia de la normativa supranacional de derechos humanos en el proceso penal argentino. Va a ser el 21 de julio, que hay viernes, y que va a ser todo el día, de 8:30 de la mañana hasta las 12:30 y de 15 a 20 horas. El lugar va a ser, por suerte, acá en el Colegio de Abogados, en el salón, ¿no es cierto?, el hermoso salón que tenemos nosotros, que disfrutamos y que por suerte todas las semanas tiene actividades y se llena. Sumamente cómodo, con un excelente sistema de audio. Así es. La verdad que es un lujo este salón. Y poder recibir esto. Así que bueno, ya saben, este viernes organicen sus estudios para estar libres y poder venir, digamos, a aprender. 21, ¿no? Así 21 de es. julio. Bueno, estamos acá dentro de los disertantes, está justamente Gabriela, ¿no? Sí. ¿Nos querés contar un poquito, bueno, de qué va a tratar tu disertación? Bien, mira, como yo últimamente me estoy dedicando a todo lo que es cuestión de género, causas de género, como abogada particular, y también formo parte de una fundación, que es la Fundación Cintia Fernández. Entonces mi temática va a ser precisamente ese tema, abocado a los modos anormales de finalización del proceso penal en las causas de violencia de género, ¿sí? Si bien es cierto, hay algunos modos que ya están prohibidos por la ley, como la mediación, la probation, pero sigue habiendo algunas situaciones, por supuesto, que a mi entender, como las leyes que protegen a la mujer en contra de la violencia son de orden público, lamentablemente hay situaciones donde se aplican todavía, por ejemplo, el juicio abreviado, y no se va a un debate, ¿sí? No vamos a un debate para escuchar a las víctimas, Pasa que es lo que yo comparto acá con Luis, en este Código Procesal Penal salteño, que es acusatorio, tenemos muchísimos problemas con la víctima y sobre todo cuando no hay un imputado, ¿no? Y está bueno el tema que va a dar el doctor Caferata Nores, porque va a llevar indefectiblemente a ese tema, al tema de la víctima. Vos fíjate el tema de Jimena Salas. Sí. Pero ¿existe Por un ejemplo, proceso penal perfecto? ¿Existe un sistema
procesal penal que, bueno, sea la DALIT, ¿no es cierto?, todos los procesos penales, porque, bueno, también es cierto, la reforma fue, en términos de años, ¿cierto?, fue reciente la reforma del sistema penal en Salta. Tal cual, es del año 2012, y si bien hemos adoptado un sistema penal acusatorio desde lo formal, el Estado todavía sigue asumiendo el rol de la víctima, digamos. Hay un cercenamiento de las facultades de la víctima en la participación dentro del proceso. Luis, pero decís eso a pesar, digamos, de que está incorporada la figura del querellante, digamos. A pesar de eso, lo decís. Así es, porque el querellante en el Código Procesal de Salta es un querellante subordinado a la acción del fiscal, por lo cual todas las facultades, sobre todo cuando en etapa preliminar, están muy restringidas. Ni hablar luego de la etapa procesal, los querellantes quedan sujetos a las decisiones del fiscal, porque, por ejemplo, el único que puede imputar válidamente y formalmente y en ese sentido iniciar un proceso penal es el fiscal, y el único que puede requerir juicio es el fiscal. Pero estaría bien que esa facultad también la tengan un querellante privado, un querellante particular. Por supuesto. ¿En otros ordenamientos es así? En el país, actualmente, desde el año 2006, en el Código Procesal de Chubut ya existe la figura del querellante autónomo. Ajá. Y en el Código Federal ya también está prevista, aunque todavía no está en vigencia, no está en práctica, ¿no? Claro, pero se otorga una facultad importantísima, digamos, que hoy está privado el querellante salteño, digamos. Está privado el querellante salteño, y yo en esta jornada voy a reflexionar sobre este tema. Creo que es inconstitucional porque los tratados internacionales prevén sobre todo este acceso a la justicia, el derecho a ser oído, y que se entienda el proceso penal no solamente como una instancia para dilucidar el reproche contra un imputado, sino también para saber la verdad y el acceso en ese sentido del derecho de las víctimas y de sus familiares. Muy interesante, la verdad, el planteo. Y me llamó mucho la atención, Gabriela, digamos, el tema de los modos anormales de determinación del proceso en causa de violencia de género, digamos. Muchas veces yo no hago violencia de género, no conozco cómo es el sistema y el procedimiento, pero uno tiene la sensación de que concluye con una medida cautelar que tomó el juez y después como que la causa no sigue, no avanza y demás. ¿Me equivoco? Claro. No, en parte sí, porque la medida cautelar en realidad es la primera medida que se toma a partir del momento de que se toma de que la noticia, digamos, la denuncia llega al juzgado, que en este caso sería ya un juzgado especializado, ¿no? El juzgado de violencia familiar y de género, como así también tenemos fiscalías de violencia familiar y de género. Entonces, desde el momento que se recibe la noticia en el juzgado, obviamente que sale una orden judicial, porque así lo prevé el procedimiento, pero eso no queda ahí. Claro, o no debiera quedar ahí. No, de ninguna manera. Una vez que se abre un legajo en la Fiscalía Penal, si hay un delito penal, por supuesto, también hablamos de juzgado de garantía, porque tiene que intervenir el juzgado de garantía, y obviamente que desde la Fiscalía también se toman todas las medidas tendientes a proteger a esa víctima. Obviamente que haya una denuncia verosímil, ¿no? Claro. Porque también hay falsa denuncia, obviamente que casualmente de ese tema me llamaron hoy de la radio por el tema de la falsa denuncia, obviamente que las hay. Existen. Pero tampoco podemos actuar en un descreimiento, como incredibilidad, mejor dicho, en ese sentido, porque si no estaríamos actuando sin perspectiva de género. Desde el momento que se hace la denuncia, uno tiene que creer en esa denuncia, y por eso es que sale la medida cautelar y se toman las diligencias necesarias desde la Fiscalía si hay una causa. ¿Cuál sería la forma normal en la que debe terminar un proceso? ¿Con una sentencia que condene o que absuelva? No, el modo normal, porque mira, yo te explico, como todos sabemos, nosotros los abogados, en un proceso de juicio abreviado, por supuesto que hay una condena, ¿sí? Porque hay un acuerdo entre el imputado y la Fiscalía. Yo considero que en los casos de violencia de género no tiene que existir eso. En los casos de violencia de género tenemos que ir al debate, por eso yo recién hacía mención a que debe ser escuchado por el juez, tenemos que ir al debate y obviamente a la sentencia, ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿sí? Pero tiene que pasar por ese proceso. Y eso es lo que yo voy a hablar el día de la jornada, y sobre todo haciendo alusión al caso Góngora, ¿no? Así que va a ser muy interesante, más allá de los temas que nosotros demos y lo que ve el doctor Caferata Nores. Imagínate, la doctora Alonso, Matilde Alonso, que es la directora del SAVIC, ella nos va a hablar sobre la protección de la víctima, y tenemos una ley reciente sobre ese tema. Entonces, aquí quiero apuntar con esto, que no solamente vaya dirigido a los abogados,
sino al público en general, porque vamos a tocar el tema de la querella, de violencia de género, del femicidio, de la protección de la víctima, como te decía recién, y bueno, y después, más allá que nosotros utilicemos un lenguaje técnico, porque lo debemos utilizar como abogados, también tratar, por supuesto, de llegar al público en general con un lenguaje más bien común y con la experiencia que a nosotros nos toca vivir en la calle, ¿no? Bueno, así que está muy bueno. Recordamos entonces, viernes 21 de julio, pero es necesario que se inscriban antes, así que le recordamos a todos aquellos interesados que se acerquen a cualquiera de las sedes del Colegio de Abogados, tanto en Salta Capital, puede ser en el centro en Guaves 994, sino también en Ciudad Judicial, en la sede de Ciudad Judicial donde estamos ahora en estos momentos, sino también en el interior, no es así, pueden inscribirse, pero eso sí, tienen que acercarse el 21 de julio. Así es, va a haber descuento para los abogados del interior, así que... perfecto, muy buen descuento. Bueno, tengamos en cuenta que el 21 de julio es la jornada completa, mañana y tarde. Mañana y tarde. A organizarse y a reservarse, parece importante exactamente para asistir. Bueno, recordamos también que el doctor Cafrata va a discernir sobre un tema en particular, ¿no es cierto, Gonzalo? Sí, bueno, vos ya lo dijiste al principio de la entrevista y bueno, acá la doctora González la comprometemos para ver si podemos estar cuarto intermedio con el doctor Cafrata Nores, cuando esté en Salta. Rodríguez. ¿Sí? Doctora Rodríguez. Perdón, doctora Rodríguez. Abogada, no soy doctora. Bueno, pero compromiso asumido, Roque. Sí, compromiso asumido. De que les dé una entrevista. Bueno, hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Ya vamos con más cuarto intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y para recibir al presidente del Colegio de Escribanos de Salta. Así está con nosotros, un colegio hermano, ¿no? Primo hermano, como bien decía Gonzalo. Está con nosotros el escribano Mariano Colmónico. ¿Cómo está, Mariano? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente es presidente, ¿no es así?, del Colegio de Escribanos y tiene otros títulos también. Soy presidente del Colegio de Escribanos de Salta y consejero general actualmente por la Unión Internacional, a la Unión Internacional del Notariado Latino por el Notariado Argentino. Son 9 los consejeros generales que tiene la República Argentina y tengo la suerte ¿Y la responsabilidad? Y la responsabilidad, por supuesto, de estar representando la República Argentina en este ámbito internacional. Ustedes saben que la Unión Internacional nació en la República Argentina por instancia de un escribano, Adrián Negri, en el año 1948, que hizo el primer Congreso Internacional del Notariado Latino en Buenos Aires, casualmente. ¿Es el Día del Escribano? A partir de entonces se dedica el día ese para festejar el Día del Escribano, sí. Bueno. ¿El escribano público es un funcionario público? ¿Así lo podemos considerar? No. Más allá de las discusiones que puede haber en cuanto a la naturaleza jurídica, somos un profesional de derecho que ejercemos una función pública delegada por el Estado, por el escribano. El escribano viene a ser tal recién con el acto de investidura estatal, que se da cuando se jura. En ese momento pasás a ser un aspirante a un escribano de registro. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una escribanía y las escribanías de gobierno? Que todas las provincias tienen una escribanía de gobierno, hasta el frente de la escribanía de gobierno un escribano público nacional. Sí, el tema yo lo analicé mucho y a profundidad. En realidad ustedes saben que los conquistadores venían con el escribano a bordo, que era el escribano de la Armada. Ese es el antecedente, digamos, de un escribano de gobierno, y siempre se tomaban estas tierras y se labraba un acta. Exacto.
con el escribano. Rodrigo Pereira fue el que hizo el acta fundacional de Salta y de Jujuy. Hay un cuadro en el Colegio de Escribanos, si les interesa verlo, de Rodrigo Pereira en ese momento. Y después, bueno, la diferencia es en cuanto a yo creo que la diferencia principal, aparte de que el escribano de gobierno es un empleado del Estado, que depende de las órdenes del Estado, que es nombrado por el Estado, que el Estado le paga el sueldo, las vacaciones, los empleados, la papelería, todos los insumos que usa, puede cesar cuando al gobernador se le ocurra hacerlo cesar. Entonces es un empleado que está subordinado al poder administrador. Y yo creo que la diferencia fundamental está en la competencia. La competencia del escribano de gobierno como empleado, funcionario público que produce actos administrativos, no tiene la fe pública notarial, sino la fe pública que se llama administrativa. Bueno, que en realidad es una fe que la tiene el ente, no la persona. Claro. Al revés de los escribanos, que no es que la fe pública la tenga el colegio de escribanos, sino cada escribano, por el acto de investidura que hablábamos hace un rato. Claro, pero un tema delicado, porque, digamos, si uno ve en la práctica del escribano de gobierno, en el caso de la provincia de Salta, además de las funciones propias de un escribano de gobierno, que en el caso de Salta es llevar un protocolo de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, entre otros temas, tomar juramento, estar en la licitación. Exacto. Yo digo que todo lo que es derecho público. Pero otorgan escrituras públicas. En el caso de las viviendas del IPB, por ejemplo, las escrituras las hace un escribano de gobierno. ¿Y esa escritura es válida? Y yo tengo mis serias dudas. Y te explico por qué. Una, por la competencia. ¿Se acuerdan del 980 del Código Civil de BL? Decía, bueno, el oficial, el funcionario público tiene que obrar dentro de los límites de su competencia. Y está visto que decía Orelle o Machado, ponían como ejemplo que es nula una escritura o ineficaz una escritura que de compraventa que te haga un jefe del registro civil. Claro. Por ejemplo, para poner un aunque ejemplo, es funcionario público, ¿no? Claro. Pero está dedicado a otra cosa. Y yo creo que la escribanía de gobierno, en cuanto a la titulación, cuando interviene y está haciendo un derecho real, constituyendo un derecho real del Código Civil, está en el derecho privado. Claro. Y hay que respetarlo al Código Civil in totum. Exacto. Es decir, esto quedó perfectamente claro en un fallo que a mí me gusta nombrar, que es cuando la presidenta Cristina quería revocar el contrato de compraventa de la rural, de la sociedad rural de Palermo. Quiso sacar del fuero civil el tema para llevarlo al contencioso administrativo, porque en derecho público el Estado concede un poder de imperio. Claro. Es decir, desde el momento que firma el contrato, lleva el contralor del contrato y puede inclusive revocar el contrato por causas que al Estado le interesan. Recordemos el caso, ese fue un famoso caso en el cual era el predio bueno, grande que tiene Rural en pleno centro, bueno, ciudad, una zona privilegiada, podemos decir, en la capital federal, y la presidencia de la nación querían sacarle, ¿no es cierto?, retrotraer esa compraventa que había realizado, ¿no? Así la sociedad rural. Correcto. Al gobierno nacional. Claro, claro. Y la Cámara Civil le dijo que no, que era competencia de la Cámara Civil, porque el contrato que había celebrado el Estado Nacional, que fue en tiempos de Menem, si mal no recuerdo, con la sociedad rural, era un contrato de derecho civil privado y como tal debía ser juzgado por la Cámara Civil, no por la contenciosa administrativa. Claro. Que no había ninguna potestad, digamos, de control de ese contrato ni de revocación de ese contrato. Lo que se llama el poder de imperio del Estado no estaba apareciendo ahí. Lo que aparecía era una compraventa y un derecho real del derecho civil. Así que
cuando las escribanías de gobierno intervienen en este tipo de asuntos, lo están haciendo, a mi juicio, mal. Y acuérdense que el 291 del Código Civil, que es una reproducción de las normas viejas del Código de Vélez, dice que es el escribano debe ser imparcial, dice prohibiciones. Claro. Así empieza, prohibiciones. Es de ningún valor el acto autorizado por un funcionario público en que él o sus parientes dentro del cuarto grado estén personalmente interesados. O sea que yo creo que por ese lado también de la imparcialidad no podría intervenir, no cabría que intervenga. Además, esto va produciendo un atraso muy grande en la titulación, porque sabemos que en Salta hay más de 20.000 viviendas que están esperando ser escrituradas y sus adjudicatarios tienen la intranquilidad de no tener el derecho de dominio consolidado, mientras no se tiene el título. Exacto. Y el modo no se tiene el derecho de dominio. Claro. Y usted sabe que el título es también un derecho humano, así como está protegida el derecho a la vivienda, no solo por la Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales que firmó nuestro país. Por ejemplo, el conocido como PIDEX, Tratado de los Derechos Económicos, Políticos, Sociales, Culturales, en el artículo 11, donde se refiere al derecho a la vivienda. Bueno, el derecho a la vivienda se adquiere con el título. Claro, claro. ¿Y qué hacemos como Estado? En vez de concentrar toda la titulación atrasada en una escribanía de gobierno que depende del Estado y que está cuestionada su parcialidad, ¿qué está haciendo el Estado provincial? Poniendo todo eso para que se haga dentro de escribanía de gobierno, cuando nosotros tenemos más de 200 escribanos que podrían hacer las más de 20.000 escrituras. Repito, si ustedes reparten entre los 200 escribanos que hay en ejercicio, había que darle 100 carpetas a cada uno para poner al día la provincia de Salta en cuanto a materia de titulación. Que yo sé que no es solamente el problema del Estado en sí, porque hay muchos planos que hacer, muchas divisiones propias horizontales, etcétera, etcétera, que hacer, pero hay que ponerse a trabajar muy seriamente en la provincia de Salta en la titulación, y para eso nosotros como Colegio de Escribanos nos presentamos al gobierno de la provincia y ofrecemos toda nuestra colaboración. Entonces, tenemos una escribanía de gobierno que realiza actos que no estarían dentro de su competencia, ¿no es cierto? Porque estaría limitada por las funciones que establece el mismo código, por los impedimentos que establece el mismo Código Civil, sí. ¿Es así? Y encima tenemos que no está al día con la escrituración, que debería estar al día, digamos. Tenemos 20.000, Gonzalo, escrituras que no están. Claro, 20.000 adjudicatarios que no tienen su título todavía. Así es. Bueno, ustedes proponen una solución, pero bueno, ¿qué le dijeron o le contestaron algo desde el gobierno? Hasta ahora estamos esperando respuesta. Mandamos notas no solo al gobernador, al ministro Parodi, mancame el teléfono al secretario general sí, de la el colegio de en el mismo lugar. Y siguen las cosas iguales. No sé, parece que no les interesa el ofrecimiento del colegio. Lo que pasa es que la ley de creación de la escribanía de gobierno, o la ley que le asigna la competencia, la última, que yo me acuerdo del tiempo de Ulloa. Claro. Hacen 40 años que ejerzo como escribano y hacen 40 años que Ulloa dictó esta ley, que es de la dictadura, donde dice que la escribanía de gobierno puede intervenir en todos los temas en que la provincia sea parte directa o indirectamente. Entonces, todo lo que indirectamente interese a la provincia puede entrar por esa escribanía, y no es así. Hay un fallo en Mendoza, ¿no es cierto?, que tiene una tonalidad similar, digamos, pero no es lo mismo. No apunta a lo mismo. No, sí, apunta a lo mismo. Dice lo que produce
las escribanías de gobierno no son escrituras públicas, son actos administrativos y por lo tanto lo que se le dice en escrituras públicas no tienen valor. Eso dice la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Eso lo dijo, sí. Es una corte prestigiosa, digamos, Eso la de Mendoza. Bueno, sí. realmente es un dato que realmente causa alarma, porque estamos diciendo que las escrituras no son escrituras sino actos administrativos, en definitiva. Sí, en realidad, ¿sabe qué? Está bien, la ley provincial puede darle toda la competencia que quiera tener la escribanía de gobierno, pero hay un principio de derecho que tenemos que respetar. Ustedes cuando estudiaban derecho estudiaban como yo la pirámide jurídica de Kelsen. Primero arriba está la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados que firme nuestro país con las potencias extranjeras arriba. Sí. Entre ellos está el tratado que yo les nombré, el PIDE, Sí. que se refiere al derecho a la vivienda. Más abajo vienen las leyes nacionales, ahí está el Código Civil. Más abajo vienen las constituciones provinciales. Un escalón más abajo vienen las leyes provinciales, donde estaría esta ley que se le asigna mal asignada competencia que no le correspondería a la escribanía de gobierno. Más allá de la persona que ejerce en este momento el cargo de escribano del gobierno, con quien no tengo ningún problema. Claro. El tema es de principios. Yo siempre renegué por esta competencia de la escribanía de gobierno mal dada, desde aquel tiempo de Ulloa que yo les contaba, renegué y protesté y lo seguiré haciendo hasta que Tata Dios me llame. Pero contraargumentando el argumento, digamos, la ventaja que podría tener el adjudicatario que obteniendo la escritura de la escribanía de gobierno es que no tiene costo para él. No, El costo lo asume el Estado. es que esa es otra mentira. Y si se lo hace por un escribano en una escribanía, tendría un costo distinto. Pregúntele a los adjudicatarios de las viviendas de cualquier barrio cuánto pagaron para escriturar. Ah, bien, se paga. Exactamente. Sí, así que ni siquiera por ahí Claro, claro. el gobierno de la provincia, tengo entendido que sacó un decreto hace poco diciendo que no se cobren aranceles por la escribanía de gobierno. Nosotros nos presentamos ante el gobernador, como le decía, ya hace más de un año oficialmente, y le dijimos que tenemos como egresados de la facultad que somos, y hace un rato nombramos la Facultad de Derecho de Tucumán, donde muchos egresamos, y de las universidades públicas, tenemos para con la gente un compromiso social de devolverle de lo mucho que recibimos gratuitamente del Estado, devolverle a la gente. Y entonces ofrecemos la titulación de la provincia de Salta, de toda esa gente que vive en ese estado de angustia, sin saber si el día de mañana va a ser objeto de una acción de desalojo, porque mientras no se tiene el título, no se tiene la seguridad. Claro, efectivamente. No se registra en la Dirección General de Inmuebles a nombre del propietario. Y claro, después vienen las ventas y las subventas y las... La seguridad la da el derecho de dominio, que se adquiere con el título y con el modo principalmente. El registro en el registro de la propiedad es a los efectos de darle la publicidad para la oposición, pero principalmente el título y el modo desde tiempo de Vélez Sarsfield es la manera en que se adquiere el derecho de dominio. Bueno, nos queda poco tiempo, ¿no? Muchos temas para tocar. También concientizar a las personas la importancia de la escritura pública, ¿no? Porque muchas veces se realizan operaciones que prefieren dejarlo en boleto de compra-venta y que quede ahí, ¿no es cierto? Y la importancia de la escritura pública ante cualquier suceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se vayan a ocupar, por ejemplo, un inmueble que acaba de comprar y las dificultades que tiene para luego realizar una acción, ¿no es cierto? Pero bueno, le agradecemos muchísimo, escribano, se nos acaba el tiempo, nos queda más que, despedirnos, Gonzalo, se nos acaba el tiempo. Así es. Agradecer mucho a los amigos de Kira Catering, excelente catering, como siempre, ¿no? Brillante, impecable. Si usted tiene que hacer una fiesta, algún evento, ya sabe, Kira Catering,
se lo recomendamos nosotros y todo el Colegio de Abogados. Y también el fin de semana, Gonzalo, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y bueno, me gustaría la Caldera. ¿Te vas a descansar? Sí. Y pues bueno, además recordemos que el último fin de semana de la feria, ya hay que volver a tribunales, para los abogados hay un descuento especial, ¿no es cierto? Así que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Sí. No deje de ir a la Hostería de la Caldera, que es un excelente lugar, se come muy bien también me dijeron, yo no fui todavía, ya vamos a ir. Así que bueno, hasta la semana que viene, Gonzalo. Así es. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.